Muy buenas noches tengan todos ustedes en este día especial porque es el primer lunes con ya el presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente ya no electo, sino presidente constitucional. Pues como todo, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y el sábado 1 de diciembre escuchamos dos discursos con algunos matices. Ya trataremos el segundo discurso, el del Zócalo, en el próximo bloque. Me corresponde abrir el primer discurso, el discurso ante el Congreso. Primero quisiera mencionar la civilidad que hubo en el Congreso. Sí hubo algunas pancartas, sobre todo cuando mencionó a Maduro, Andrés Manuel López Obrador, que no gustó y se sacaron unas pancartas, curiosamente por Acción Nacional, pero no hubo toma de tribunas, el presidente pudo hablar bien. Un discurso, por una parte, lleno de símbolos, por otra parte, un discurso de todavía un Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, candidato, y un discurso también que confirma que es consistente, coherente con lo que nos ha venido diciendo en la transición. De hecho, creo no faltar a la verdad si digo que no hubo sorpresas. Algunos pensábamos que podía anunciar algo distinto, pero no, es la confirmación de lo que nos había venido anunciando a lo largo de este larguísimo periodo de transición. En términos de símbolos, creo que fue muy efectivo su capacidad, aunque después se sintió más cómodo en el Zócalo, pero su capacidad de interlocución es, la verdad, muy, muy notable. Es un mago de la comunicación, es un mago de la utilización, insisto, de los símbolos. Pero quisiera yo decir que lo primero que me sorprendió es que la primera frase que fue para el presidente Peña Nieto haya sido agradecerle el hecho de que él hubiese llegado al poder. No fue el Instituto Nacional Electoral, no fuimos los electores, fue Peña Nieto quien no permitió que se hiciese trampa. Entonces, eso me pareció sorprendente. Después, insisto, el aeropuerto, las políticas sociales ya anunciadas, la centralización de la administración pública, pero yo pongo a discusión dos cosas. Por un lado, el larguísimo opiniones, reflexiones sobre el ejército y la denostación de la policía. Dijo que teníamos una policía, francamente, que no tenía profesionalismo. Me pareció una cosa difícil de tragar. Y la otra cuestión, desde luego, hablar de la cuarta transformación y en qué va a consistir esa. Me parecen las dos. Bueno, y las ausencias. Sergio, no hubo una mención al Poder Judicial, no hubo una mención sobre la Fiscalía, no hubo una mención a los órganos autónomos de Constitución. Y no estuvo presente Cuauhtémoc Cárdenas. Y no estuvo presente Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, no estuvieron presentes tampoco los gobernadores. Digo, sí presentes, pero vaya, no en el discurso. Bueno, ya que hablamos del discurso, primero, una posible explicación al agradecimiento a Peña Nieto, porque Fox intervino, lo sabemos, en la elección de 2006, claramente. Calderón también intervino para apoyar a Enrique Peña Nieto. Por tanto, el que en esta ocasión no hubiera intervenido, pues supongo que para López Obrador, para el presidente, era motivo de agradecimiento. Me detengo en uno de los ejes del discurso que tiene que ver con los corruptos, no con la corrupción, sino con los corruptos, con las personas corruptas, y tomo como punto de partida la cortesía excesiva al principio de su discurso, alabando a Enrique Peña Nieto, pero fue después de eso, le vino una zarandeada, pero fenomenal, porque lo metió en la lógica de que lo acusó de corrupto, de inepto, no dejó piedra que remover de su gobierno. Luego le concede el perdón, diciendo: yo por mí, ahí muere, lo dejo en paz, los dejo en paz, que la historia los juzgue, yo por mi parte me dedico a construir y no a derruir. Y sin embargo, luego da el giro final
la estocada final si fuera una plaza de toros, porque dice, bueno, eso es lo que yo pienso, pero si el pueblo me dice lo contrario, será diferente y los perseguiré, lo cual nos lleva a que no sabemos al final si lo va a perdonar o no, porque el asunto se someterá a una consulta organizada por el Instituto Nacional Electoral en marzo del 2019, cuando todos nosotros tenemos que opinar si queremos que el gobierno de López Obrador investiga y en su caso persigue a Carlos Salinas, etcétera, hasta Peña Nieto. Vamos, yo creo que fueron los peores 90 minutos, 2 horas en la carrera política de Enrique Peña Nieto. Pero a lo mejor los valen. A mí me resultó desconcertante, por un lado, el conjunto de signos, digamos, de lo que viene, ¿no? Habló de que hay un cambio de régimen, no sé exactamente qué significa eso, que todo va a quedar atado y bien atado, por citar o parafrasear al general Franco, de tal manera que si ellos perdieran, les va a costar mucho desmontar eso, cuando al mismo tiempo ha venido diciendo que no va a haber cambios sustantivos a la Constitución. Tampoco entiendo demasiado bien, debo decir, qué significa un cambio de modelo económico y al mismo tiempo decir, me mantengo con el libre comercio, me mantengo con la idea de respetar la economía abierta, no aumento los impuestos y además doy exenciones fiscales en algunas zonas. Y Banco de México y deuda. Bueno, la autonomía, por supuesto, constitucional, que son los elementos básicos del modelo de economía abierta. Por tanto, no entiendo demasiado bien qué implicaría uno y otro. A mí me pareció muy acertado el tema de los símbolos, o sea, que llegara en un automóvil utilitario. El contraste con el presidente saliente no podía ser más, digamos, fuerte. Consiguió que un ciclista se le emparejara y le dijera esto, que fueron los titulares efectivamente de los diarios al día siguiente, de no tengo derecho a fallarles. Creo que fue interesante cómo lo manejó. Me pareció muy bien que la bancada de Morena, que había mostrado este tema así como de porrista de fútbol, cuando tomaron ellos posesión, fue bastante comedido, no tuvieron esta actitud servil con el presidente que mostraron hace algunos meses. Fue importante que el presidente y la izquierda constataran que el jefe del Estado puede ir, y además anunció que va a ir cada año a San Lázaro. Creo que es otra novedad de la ceremonia del sábado. Va a tener un diálogo con el legislativo. Yo creo que es bueno que se rompa esta idea que los presidentes no pueden ir. Por supuesto, fueron respetuosas las bancadas opositoras. Estaba el tema de Maduro, que finalmente no llegó. Yo creo que lo manejaron magistralmente, es decir, no llegó a la ceremonia y llegó efectivamente a la comida. Yo espero que en la comida el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard le hayan dicho a Maduro, tu posición es insostenible, no puedes seguir mucho más tiempo, esta la libramos, pero no puedes seguir mucho más tiempo ahí. Pero yo veo ahí elementos interesantes y subrayo lo que decía María Amparo, la conexión con el sentir de la mayoría no pudo haber sido mejor. La sintonía perfecta de un pueblo que está enojadísimo con el gobierno que sale, con que terminó, y que tiene una esperanza extraordinaria, solo superada por Vicente Fox en su momento, según la encuesta de Roy Campos, pero que con esta idea de la esperanza de que este país se puede transformar, el presidente de manera magistral elaboró el discurso para conectar con ese sentimiento. Yo voy a empezar, igual que María Amparo, por el principio del discurso en el Congreso, porque agradecer a Peña Nieto que no hubiera intervenido, esos fueron sus términos, como sí intervinieron muchos otros presidentes anteriores, o presidentes anteriores, no dijo muchos otros. Es una falsedad, es totalmente falso. No Peña Nieto en lo personal, porque ningún presidente interviene sin su poder, sin su fuerza, sin sus facultades. Y por supuesto que la Procuraduría General de la República, atacando a su principal contendiente, que era Anaya, pues interviene. Y interviene de una manera rotunda, que le hace mucho daño, según reconoce el mismo coordinador estratégico de Anaya, que es Jorge Castañeda. Sí le hizo mucho daño. No sabemos cuánto, dice Castañeda, que lo estaban midiendo, pero de que le hizo daño, intervino. Y a diferencia de la intervención de Fox, que consta en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde dice, el presidente intervino. Lo que no sabemos es cuál fue lo determinante, qué tan determinante fue esa intervención. Por tanto, no la ven como una causal de anulación ni de ninguna otra sanción. En el caso de López
Obrador, estamos en presencia de un pacto claro que se había hecho para que no hubiera ataques y para que se les dejara en paz. No es solo el perdón que se da al final, como señalas, sino desde el principio. Estoy cumpliendo con mi palabra de pacto. La segunda cosa que yo quisiera destacar de este discurso es que el discurso, en términos generales económicos, económico-políticos, digamos, es un ataque frontal al neoliberalismo, que describe de una manera detallada un neoliberalismo que le ha hecho mucho daño al país, etc. Pero en este discurso incluye una apología, un elogio desmedido a la política que siguió el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, en gobiernos anteriores. Esta vuelve a ser una seña de que, en alguna forma, no solo hay un regreso a un presidencialismo absoluto, con un presidente que lo dice todo, que lo resuelve todo, sino que hay un regreso a un modo de gobernar en lo económico, que es el que hizo Ortiz Mena. Entonces estamos teniendo un adelanto de lo que va a ser el retraso. Coincido contigo en tus dos comentarios, me parecen muy pertinentes, con una diferencia en el caso de Ortiz Mena. A Ortiz Mena sí lo escucharon los dos presidentes bajo los cuales sirvió. Yo no estoy segura, cuando aquel famoso artículo de Gabriel Said de la economía política de los Pinos, ¿sí? Era cuando ya no se escuchaba a los secretarios de Hacienda, sino que se mandaba la política económica desde los Pinos. Yo creo que eso es lo que se va a reeditar. Sí. No va a escuchar a su secretario de Hacienda, como fue el caso del desarrollo estabilizador. Y segundo, también en este mismo tenor, es un regreso a aquella época del desarrollo estabilizador y digamos, de políticas de subsidio, la República del Subsidio, la llamaba Rolando Cordera, con otro ingrediente, que es el estrictamente político. También, aparentemente, por lo que alcanzamos a ver hasta ahora, creo que hay un regreso en lo político. ¿Por qué? Porque en las cámaras no hay oposición, porque los congresos locales son mayoritariamente de Morena, porque se está metiendo con la autonomía del Poder Judicial. ¿Por qué digo que se está metiendo? Cuando Sergio, cuando él dice voy a someter a consulta si los presidentes anteriores deben de ser juzgados, pues eso no le corresponde a él, le corresponde en todo caso al Poder Judicial, más allá de la demagogia que lleva esto, porque si Salinas cometió o presuntamente cometió delitos, pues son delitos que ya prescribieron, ¿sí? O sea que aunque la población quisiera, no se podría juzgar porque no cometió crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces no prescriben. Entonces creo que también hay una parte de demagogia y de preocupación de una vuelta al hiperpresidencialismo. Por supuesto, una acotación, cuando se habla de cambio de régimen, creo, viéndolo en perspectiva de las diferentes vertientes de la propuesta de López Obrador, los cambios principales, el cambio de régimen principal serían dos vertientes. Primero, en recuperar el control que el Estado debe tener sobre el uso legítimo de la fuerza. Y es clarísimo que van a intentar recuperar ese control que ha ido perdiendo el Estado. Y segundo, un cambio en las reglas del juego político, las reglas de la política. No parece que ni tenga la claridad, ni la voluntad, ni la fuerza para realizar cambio en el modelo neoliberal ahora, o en la economía de mercado, o en la apertura al exterior. Ahora, el discurso pues es inevitable, un discurso de izquierda, atacar duro contra el imperialismo neoliberal. Pero en realidad para mí esos son los dos ejes donde va a intentar cambiar el régimen. ¿Querías un cierre en este sentido? Vamos a pausa, ¿no? Bueno, ya mero. Ya casi. Bueno, pues vamos a pausa entonces. Espérenos unos minutos, regresamos. Vamos a comentar un poco el segundo discurso del 1 de diciembre, que fue el que hizo López Obrador, el presidente López Obrador, en el Zócalo. Este es un discurso que, como el que comentaba en primer lugar María Amparo en el bloque anterior, está lleno de símbolos.
pero símbolos en el primer discurso verbalizados, en donde se repiten las tesis, incluso en los mismos términos, en las mismas palabras, se barre la corrupción de arriba hacia abajo, como las escaleras, y todo este tipo de frases que fue acuñando y repitiendo durante la campaña son los que nos dejó oír en el discurso al Congreso. Como tú dices, no hubo sorpresas, pero el discurso del Zócalo es un discurso casi exclusivamente de símbolos o fundamentalmente de símbolos, y no de símbolos necesariamente articulados en palabras o en frases como los del primer discurso, sino articulados en todo un contexto en el cual rinde pleitesía a los pueblos originales, se arrodilla frente a las culturas originales de este país y ante un Cristo vestido en forma de Chamán, campesinos, indígenas, chamanes, pero es un Cristo ante el que se arrodilla, es experimentada una limpia. Un hombre puro ya no necesitaría limpias, pero en todo caso aquí es experimentando una limpia, y todo esto son apenas unos cuantos símbolos de los muchos que se expresan en el Zócalo, en donde va dando el primer lugar a los de abajo, en primer lugar a los pobres, en primer lugar a los indígenas, a los campesinos, a los más desprotegidos. Y este es el discurso para mí fundamental, no el que rinde ante el Congreso. Es el mismo discurso que implican cuando tiene que tomar ciertas decisiones para las que tiene facultades, pues las remite a que las tome el pueblo. Aquí Fíjate, está acudiendo. Yo aquí estaba totalmente de acuerdo contigo en el bloque anterior, en esto estoy en el opuesto. No, para mí el discurso importante fue el que dio en el Congreso, que tiene pues los elementos que ya comentábamos. Este fue más de cara a la televisión, por cierto, se reservó cadena nacional y la presentadora en múltiples ocasiones decía que nunca habíamos visto esto, y fue pues más una cuestión televisiva que otra cosa, ¿no? Mostrar un presidente con una nueva sensibilidad frente a los pueblos originales. Yo creo que eso se va a demostrar en el presupuesto, en el cambio de instituto, en el presupuesto que le dé a los pueblos indígenas, en efectivamente la forma en que se relacione con ellos ahora a partir del Tren Maya y de los nuevos proyectos, digamos, productivos que tiene pensados para el sureste, que yo creo que son buenas ideas en general, pero habrá que aterrizarlos y compaginarlos con precisamente los pueblos indígenas. Pero esto fue más, digamos, un espectáculo legitimador ante la televisión, que no me pareció particularmente novedoso ni particularmente llamativo. Como discurso recurrió a los 100 puntos de lo que ha sido su campaña, y el que más me gustó fue que los funcionarios van a tener que poner buena cara, eso me encantó. Es decir, los servicios públicos tendrán que ser dispensados con digamos, una actitud muy positiva, eso me encantó, pero no le vi nada nuevo, fueron los 100 puntos. Una parte son los 50 estos de austeridad y buen gobierno, y algunas las propuestas que ha hecho a lo largo de su campaña. Pareció más un discurso de campaña y ya digo efectista. Lo que no acabo todavía de entender bien es por qué la imagen del presidente se asocia directamente, o a lo mejor sí lo entiendo bien y todavía estoy tardando, con el guinda, ¿no? Automáticamente la República pasó de ser verde, blanco tricolor y roja a ser guinda, blanca y verde, ¿no? Entonces, esta parte de asociación del presidente con el partido, yo espero que en esta lógica del nuevo régimen sí haya ciertas cosas que las jubilen o que las repiensen bien y decir, el presidente no puede ser al mismo tiempo el jefe del Estado, el jefe del gobierno, el jefe de su partido, el jefe de las bancadas, y la República tenga el color de Morena. O sea, si durante años dijimos que con el PRI esa era mala idea, no veo por qué un cambio de partido en el gobierno tenga que ser bueno. A Fox se lo merendaron por el águila mocha y estas cosas. O sea, yo veo muchas similitudes que en el pasado han generado una discordia innecesaria, y espero que con el tiempo las vayan quitando, porque no veo en qué agrega meter el color guinda a la presentación del presidente si el presidente es de todos los mexicanos, no solo los que votaron por Morena, ¿no? Pues describes otra vez el México priista, cuando era hegemónico o era dominante o era partido cuasi único. O sea, cada una de las descripciones que das eso, y a mí me parece, esa parte me parece muy lamentable. Ahora, con una gran diferencia, Fox se lo merendaron con el águila mocha, a pesar de haber llegado con legitimidad democrática, no con el 53%, llegó únicamente con el 43%, casi 44% de los votos, pero
bueno, fue la primera alternancia y ha generado pues el mismo tipo de aceptación, lo que es más aceptación todavía que Andrés Manuel López Obrador, y su luna de miel pues le duró 12, 14 meses. Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador le va a durar más, pero ¿por qué es esto? Me parecen muy relevantes los 100 puntos, aunque la gran mayoría hayan sido una repetición, Leonardo, de lo que oímos, entre otros, en los 50 puntos de la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción. Pero a esos les agregó todos los programas, digamos, de precios de garantía, de subsidios, de pensiones y de becas. Y me parece que ahí nos plantea nada más una parte de la ecuación Andrés Manuel López Obrador, porque para sostener eso, pues de algún lado tiene que venir el dinero. Y si no se va a endeudar, como lo dijo, si va a mantener las finanzas sanas y no va a subir los impuestos, de la renta petrolera ya no podemos vivir. De los impuestos tal y como se cobran hoy, tampoco alcanza para tanta maravilla. Y la ficción de la corrupción, de que hay 600,000 millones allí listos para que alguien vaya y los traiga al Congreso y se repartan. Entonces, me parece que estas medidas populares, para no llamarlas populistas, pues van a necesitar dos cosas. Uno, hacer política, pero también el presidente va a tener que saber hacer economía, no nada más hacer política. Bien, es fascinante cómo un mismo evento puede ser visto de maneras tan diferentes por los que estamos en esta mesa. Imagínense todo lo que ustedes piensan. Yo voy a hacer una reflexión más histórica, porque la izquierda tenía vetado el Zócalo. Si tomamos los últimos 50 años, el movimiento estudiantil logra brevemente, durante 100 días, llegar al Zócalo, pero luego es expulsado por algunos años. Viene la reforma electoral del 77, y el 82 es la primera vez en la historia que un partido de izquierda, el Partido Comunista, cierra campaña en el Zócalo. Lo llamaron el Zócalo Rojo, Gascón Mercado, un gran orador, Nayarita. No sé si buen político, pero gran orador. En el 85, el PRI pierde las calles de la Ciudad de México. Y la izquierda social, todavía no política, se apodera de las calles. Y es en el 88 cuando el Zócalo se convierte en monopolio de la izquierda política, porque también entraron los zapatistas, han llegado, por supuesto, ahora llega quien quiere, pero en términos de partidos políticos es la izquierda la que controla. Y lo diferente para mí fue notablemente simbólico, lo mencionaste, Leonardo, en cadena nacional, que la izquierda, un mitin de tanta trascendencia, fuera transmitido en cadena nacional, significa, es un ejemplo de cuánto ha cambiado el país. Entonces, en mi caso, yo lo que veía era esa modificación de la historia, era como las televisoras, la sociedad, aceptan sin ningún problema que la izquierda gobierne, porque llegó a través del voto. Ahora, ¿qué va a pasar con esa izquierda? Pues es historia del futuro, no me meto. Es la izquierda hecha gobierno, ¿no? Es la izquierda hecha gobierno, pero con una fuerza por el momento enorme, y que además apoderada de los símbolos de la nación, porque en ese sentido también hay que reconocerlo, la izquierda, Andrés Manuel, se apropian de la identidad mexicana, si es que tenemos una. Claramente estaba ahí presente la religión, lo indígena, el discurso nacionalista, es decir, todo estaba reunido en unas ceremonias transmitidas en cadena nacional. ¿Qué va a resultar de esa revoltura cultural, histórica? No lo sé, pero de que fue histórico el discurso y el acto, para mí lo fue. Bueno, yo estoy de acuerdo en que me compres y agradezco que me compres en contra la presentación de mi discurso. Porque, El del Congreso prefería yo, sí. porque tú ves las cosas desde un punto de vista, y esto es, y yo de otra, y cada uno de nosotros de una manera. Esa es la riqueza de una mesa como estas. Lo que yo veo es que aquí
hubo un discurso para un México en el Congreso y para el otro México en el Zócalo. Que hubo un discurso que tiene un significado político que se puede analizar desde la perspectiva del poder formal, que fue el principal, el del Congreso, el de las instituciones, etcétera. Y hubo un discurso que, si se ve desde una perspectiva sociológica y antropológica, es un discurso que muestra los símbolos que generan la gran tesis que López Obrador está representando. Es decir, al menos esa es mi perspectiva. Yo celebro que haya distintas perspectivas, pero la mía es que es mucho más importante la que dirige directamente al pueblo, al que le pide apoyo y le dice, no me dejen solo, no puedo hacer nada, soy nada sin ustedes, etcétera. Hay algunas cuestiones que pueden ser vistas como demagógicas, y lo son, pero no cabe duda que tienen un impacto para el apoyo popular enorme. Y Porfirio Muñoz Ledo lo puso muy bien en su tweet, ¿no? Es decir, iluminado, lo llamó místico. Yo quizá esas salidas, digamos, del rito republicano tiendo a verlas exactamente igual que hace 18 años cuando Fox fue a la villa. Decían, es que es histórico, porque entonces el guadalupanismo mexicano que articuló efectivamente la nacionalidad, él rompe con esa hipocresía de un prismo que no reconocía la religiosidad de los mexicanos. Yo tiendo a verlas como cuestiones quizá menos relevantes, ¿no? Y el hecho que se haya hecho de cara a la televisión, 2 cadenas nacionales del presidente, nada más empezar con un tono absolutamente entusiasta por parte de los comentaristas, diciendo que estábamos presenciando punto menos que lo nunca visto, y probablemente nunca se había visto, pero se le daba un tono así como de trascendencia de un antes y un después en la historia, que me pareció, digamos, comparado con el discurso de la mañana, mucho menos relevante, ¿no? Esta idea del cambio de régimen, el cambio económico y sobre todo vamos a hacer transformaciones constitucionales que va a ser muy difícil cambiar, a mí me parece que es el mensaje más importante del día. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo coincido, ese mensaje político es muy fuerte y no necesariamente me gusta en términos antiinstitucionales, pero una cosa, Sergio, es la izquierda, te decía yo, te interrumpía, decía, es la izquierda hecha gobierno. Dime tú, ¿qué presidente, a lo mejor con menos efectividad, no se ha hecho de los mismos símbolos, de los mismos héroes patrios, de las mismas cadenas nacionales? Pues si él ordena la cadena nacional, él ordena quiénes son los conductores, como lo hubiera hecho cualquier presidente. Pero tenemos que irnos a un siguiente bloque que será igualmente interesante. No nos deje. Bueno, y una de las primeras noticias que generaron asombro e incluso estupor en la opinión pública fue la decisión del nuevo gobierno, el de López Obrador, de mantener las obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que había anunciado que se iba a cancelar. Y además anunciaba que se iban a comprar $1,800 millones de los papeles emitidos efectivamente por el propio gobierno mexicano. Y bueno, pues automáticamente sonaron las alarmas diciendo, a ver, la consulta había dicho que el aeropuerto no iba, el presidente dijo en un alarde muy comentado en el Congreso, en el discurso del Congreso, el me canso ganso, que irían las 2 pistas de Santa Lucía, con lo cual pues, las señales que hemos tenido hasta ahora es que Santa Lucía es la solución que el presidente plantea para la congestión aeronáutica de la capital. Pero al mismo tiempo, pues unas cosas se dicen antes de ser presidente y una vez que asumes la primera magistratura, pues tus actos tienen consecuencias jurídicas y además tienen consecuencias económicas. Por tanto, los tenedores de bonos dijeron, a ver, ¿quién va a pagar esto si se cancela la obra? ¿En qué términos se dan? Y podía darse una demanda o colectiva o individual de los tenedores de bonos. Con buen criterio, creo yo, el gobierno de López Obrador sale y dice, compro los papeles para tener una posición de ventaja y evitar que se reagrupen los tenedores de bonos y los demanden. El asunto es que, bueno, pues nos sale carísima la decisión. Subrayo, la democracia tiene costos. Las 2 cosas son ciertas. Tú puedes democráticamente decidir que el aeropuerto no funciona y un gobierno legítimamente establecido como el de López Obrador puede tomar esas decisiones. El tema es que hay que pagar a los que tienen los bonos.
Y va a costar, pues, al precio del dólar hoy unos 40,000 millones de pesos, que es más o menos el subsidio de la UNAM en un año, o es más o menos lo que cuesta el INE y el subsidio a los partidos políticos en un año, con lo cual dice uno, pues sí, fue una decisión probablemente democrática y el presidente la pasó por las urnas, pero que tiene un costo enorme. Para el erario público, pues también es cierto. Las dos cosas pueden efectivamente ponerse sobre la balanza y en los próximos días veremos si no se trata de un rescate de una obra pública estilo Fobaproa. El gobierno dice naturalmente que no es el caso, pero de entrada del presupuesto del año próximo, que tendrá que ser dado a conocer en los próximos días, hay que extraer 40,000 millones para comprar esos bonos de una obra que por el momento sigue haciéndose, lo cual es paradójico, y muy probablemente nunca vea la luz. ¿Cómo lo ven? Mira, ¿quiere decir? El subsecretario de Hacienda hoy en día daba una entrevista y decía, no vamos a tener que tocar el dinero de ustedes los mexicanos porque esto lo va a pagar el TUA, que es el impuesto, ¿sí? Al uso aeroportuario, por lo tanto, sí, aunque se use el TUA, ¿Quién paga el TUA? el Tú, TUA yo, lo pagas los que tú, lo viajan. pagamos Los que cada viajan. vez que viajamos, los que Nacionales y tenemos la extranjeros. fortuna de viajar en avión, ahí pagamos el impuesto. Entonces, yo coincido contigo, es un rescate, de hecho es una recompra de los bonos que el propio gobierno había emitido y una recompra pues con una rebaja, ¿no? Porque ahorita están hablando de 90 centavos por peso, ¿no? Entonces, ahí hay una recompra y ahí hay un costo. Decías tú, es lo mismo que cuesta el presupuesto de la UNAM o el presupuesto del INE, pero que era una decisión democrática. A ver, es una decisión democrática porque el presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo de manera democrática, ya lo hemos dicho. No fue una decisión democrática porque haya consultado a la población, porque esa consulta y la carabina de Ambrosio pues vienen siendo lo mismo, ¿no? O sea, 1,076 casillas localizadas a modo, incluso ya en la última consulta se habla de que se tenían que haber emitido alrededor de 14 votos por minuto, lo cual resultaba pues prácticamente imposible. Entonces, está dentro de las facultades de un ejecutivo, claro, pagando los costos de seguridad jurídica, pagando los costos de defensa del Estado mexicano y la recompra de los bonos a menor precio. Y no estás hablando todavía de la fibra E y de lo que va a costar hacer el proyecto de Santa Lucía y levantar lo que ya se levantó, bueno, lo que ya se construyó del aeropuerto de la Ciudad de México. Creo en ese sentido que esto fue un capricho de Andrés Manuel López Obrador y yo que soy de las que sigo pensando que hay una ventanita de oportunidad para que prosiga el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, pues con el caso ganso del discurso en el Zócalo, pues se me hace ya, o en el Congreso, sí, ya se me hace muy costoso, sería muy costoso para López Obrador, pero todavía creo en ello. Creo que como se estarán dando cuenta, al menos a mí todavía me cuesta trabajo tener un marco explicativo de la manera como Andrés Manuel López Obrador toma decisiones. Creo que todavía estamos armando las piezas. Yo tengo una lectura diferente. Para mí, en los meses que lleva desde que fue electo, ha mostrado un profundo pragmatismo y un cálculo basado en cálculos políticos muy fríos, que tienen que ver con los hechos. Y enumero 4 correcciones, 2 menores que tienen que ver con el Congreso, no atribuibles necesariamente a él, 2 sí atribuibles a él. Congreso, el sainete como eligieron a Manuel Velasco para que fuera primero senador, luego se fuera de licencia, se fuera de gobernador, regresara, un sainete indigno en términos de la dignidad de la majestad del Senado de la República. Segundo, la decisión o el anuncio de Ricardo Monreal, presidente de la fracción de Morena, que iba a quitar las comisiones a los bancos. A las 3 horas estaba saliendo el entonces presidente electo a decir de ninguna manera. Ahí podría decirse, bueno, intervinieron otros actores, pero 2 temas mayores que tienen que ver con su campaña, con sus compromisos, es el ejército
que prometió que lo sacaría de las calles y luego dio marcha atrás bajo el argumento convincente de que no hay de otra, es lo que hay, porque hasta ahí llegamos. Y luego invitaron a parte de la mafia del poder para que fuera a asesorarlo. Es decir, esas sí son decisiones profundamente pragmáticas. ¿A qué voy? Que a mí no me sorprendería que si el costo es excesivamente alto en términos económicos, políticos, internacionales, dijera, bueno, pues con todo el dolor de mi corazón, pues a veces el pueblo tiene que reconocer que hay otros factores, intereses y que siga adelante la construcción del aeropuerto en Texcoco. Bueno, Coincidimos. pues yo quisiera, ya que se trata de un asunto jurídico de litigio que supuestamente van a emprender los tenedores de bonos para que les cumplan lo que les habían ofrecido cuando compraron los bonos, este es un procedimiento que retrasa, que gana tiempo para poder negociar. Y entonces se dice, bueno, señores, ¿de qué van a demandar si no hay ninguna decisión formalizada, institucionalmente formalizada? Es decir, no se ha cancelado el proyecto, es más, que sigan las obras, como muestra de que esto no se ha cancelado formalmente. Bueno, hay una decisión política que ya hemos anunciado y que va a estar sujeta a una consulta, pero por ahora no pueden presentar sus demandas. Las demandas se presentan cuando hay un acto de autoridad que dice se cancela este proyecto y entonces puede proceder el ingreso de esas demandas, pueden ser aceptadas estas demandas. ¿Por qué se hace esto? Porque se quiere ganar tiempo para negociar los costos de los bonos, la recompra que ya se ha planteado hacer, como decía muy bien María Amparo, y otras cosas les van a ofrecer a diversos sectores algunas otras obras o posibilidades de obtener ganancias, recursos, mientras que sigan las obras, porque van a representar lo que haya que pagar en este tiempo que se retrase la cancelación formal, oficial, pues para negociar y para reducir el costo de lo que hay que pagar o recomprar o como ustedes lo quieran decir. Esta es la explicación que a mí me viene más clara, porque es una chicanada, como dicen los abogados, es decir, están retrasando mediante un procedimiento algo que efectivamente, desde el punto de vista jurídico, pues no se ha consumado, no hay un acto de... Es un recurso, digamos, legal del gobierno. Sí. Y yo creo que es lo correcto, ¿no? Decir, oiga, hay que ver cómo impacta lo menos posible. Y a lo mejor sale más barato eso, comprar, pues un rescate en toda la línea, igual que el Fobapro, decir, a ver, como esto quebró, en este caso por una decisión del gobierno, yo lo rescato con dinero público. Por supuesto que el presidente puede girar a la cuenta de lo político y a la cuenta del erario público lo que le dé la capacidad, ¿no? A cuenta de su, digamos, capital político, puede decir, un día digo que voy a desmilitarizar el país y después les digo que voy a efectivamente crear una Guardia Nacional. No me quedó claro si la va a aprobar el Congreso o la vamos a aprobar en la consulta de julio, pero mientras tanto queda todo eso, digamos, un poco en el aire. Pero en cualquier caso, en marzo había dicho, pero después la mayoría del Congreso dijo que iba a haber consultas ya legales en junio, una vez al año. Hay que transformar. Por tanto, se va a julio y entonces, bueno, en cualquier caso, tú dices, pues tú giras a tu cuenta política, igual que el presidente inclinándose frente a un chamán en una república laica, hoy resulta que todavía tiene suficiente crédito en su cuenta para pagarlo, en algún momento puede ser eso costoso. En el momento, volviendo al aeropuerto, en el que le digan, oiga, está saliendo mucho más caro el caldo que las albóndigas, o sea, no solamente no vamos a tener aeropuerto, sino que el rescate de la obra fallida ya rebasó los límites de lo económicamente razonable, porque ahora le pega no al abstracto, le pega a su presupuesto. Y cuando le digan, oiga, empezamos a sacar dinerito de todo esto. Las Afores perdieron solo en los 2 últimos meses, por la decisión del aeropuerto, 180,000 millones de pesos. Que sí Entonces, el secretario de Hacienda y la mayoría le dirán, presidente, usted siga girando, nada más que es dinero que no tiene de su presupuesto. Bueno, es que dices, está girando de su chequera política. Yo como Sergio creo que es pragmático, creo que lo ha mostrado con la parte de la Guardia Nacional y por eso mantengo, y digo esperanza, porque creo que es más racional continuar con el aeropuerto en Texcoco.
pero las chequeras políticas también cuestan, o sea, Claro, no se solamente las la tienen política, comisiones. también Oye, y muy y altas. altas. En este caso. ¿Y moches? ¿Eh? ¿Y moches? Eso sí no. Yo ahí sí le creo a López Obrador, no, se van a acabar los moches. Yo también lo creo, bueno, la chequera, el erario público, tú dicen, Pero hasta aquí hay llegó, una ¿no? chequera política que cuesta. Aquí usted prometió 100 No so- puntos, pero hay que indemnizar los que no... Y es democrático, pero hay que pagarlo. No cuesta las dos nada cosas más son en ciertas. votos. Pausa, regresamos. Yo me quedé cautivado por el término de capital político, porque hay capital social, financiero, y por qué no capital político. El problema es que no sabemos cuánto está depositado, ni cómo se gasta, ni cómo se hacen los cheques. Es medio ¿Ni etéreo. qué intereses produce? Ni qué intereses produce o qué comisiones cobra. Y eso viene a cuento por las víctimas. México es un país lleno de víctimas, por todos lados están. En víctimas directas, todos somos víctimas de la corrupción y de la violencia, pero hay víctimas directas. Y el día de hoy, en uno de sus primeros actos oficiales, a las 10 de la mañana, el presidente López Obrador creó la Comisión de la Verdad, la Comisión para investigar y esclarecer lo acontecido a Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural, lo cual habla muy bien de él porque es un caso paradigmático que lleva más de 4 años gangrenando al país y abollando su ya de por sí lastimado prestigio internacional. Lo que llama la atención es que en el discurso no mencionó a las otras víctimas. Y si hablamos de 43 desaparecidos, pues hay otros 35,000 desaparecidos, algunos de los cuales están muy bien organizados y representados, y se reunieron con él en una reunión multitudinaria el 14 de septiembre en el Centro Cultural Tlatelolco, una reunión impactante por lo emotiva, y sin embargo no los mencionó. Con lo cual, pues las familias de las otras víctimas están, me comentan, muy indignadas, desconcertadas, molestas, y también, ya veremos cómo evoluciona, porque el asunto de la Comisión Ayotzinapa pasa a Gobernación, el asunto también pasa a Gobernación, y yo me pregunto, ¿y las comisiones o los organismos autónomos como la CNDH o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, qué papel van a jugar? Porque pues han sido instituciones que nos han costado muchísimo esfuerzo y dinero para tenerlas ahí, entonces creo que hay que ponerlas a trabajar mejor. Estando de acuerdo con lo que planteas respecto de las otras víctimas, que había que haberlas referido en algún momento, en alguna forma, en el primero o en el segundo de los discursos del 1 de junio, y no solo hasta hoy, yo quisiera meter mi cuchara jurídica otra vez, porque resulta que hace 2 meses y medio probablemente, no me hagan mucho caso a la precisión de las fechas, un tribunal colegiado de circuito con sede en Tamaulipas, en una ciudad de Tamaulipas, no recuerdo cuál, creo que debe ser en la capital, pero no estoy seguro, en una sentencia determinó que habría que establecer una comisión de la verdad que coadyuvara a restablecer todo el procedimiento de investigación sobre Ayotzinapa y que se volviera a un principio de la averiguación de este asunto. Quisiera decir 2 cosas en relación con la Comisión de la Verdad. Hay por lo menos 2 tipos, hay varios más, pero 2 tipos fundamentales de comisiones de la verdad. Los que caminan independientemente de cualquier poder público, normalmente son convocadas por el poder ejecutivo, y hay unas que caminan vinculadas al poder judicial, para que los hallazgos que tenga la Comisión de la Verdad sean remitidos a quien puede juzgar, y estos, pues, con todas las pruebas supervenientes, como dicen los abogados, puedan restablecer el juicio y empezarlo desde un principio con toda su averiguación. Este es el segundo caso.
Este es un caso en el cual un juez, un tribunal, que es un tribunal colegiado, dice con toda la fuerza que tiene su capacidad jurisdiccional que se cree una comisión de la verdad. ¿Qué pasó con eso? La Procuraduría, el presidente, dijeron, esto es imposible, no vamos a hacerla, no es posible, y pues es rechazada la formación de esta comisión. Pero ahora llega el presidente de la República y dice, voy a hacer una comisión de la verdad. Y Sí, entonces, pero a diferencia del tribunal, el presidente le da cuerpo y le da todo. El tribunal nada más ordenó porque no que puede. se hiciera. Bueno, fue una declaración genérica. Y de la comisión, pues bailó, porque dio un informe hace 4 o 5 días sobre Ayotzinapa que no fue ni siquiera tomado en cuenta el día de hoy. O sea, y queda el mismo presidente de la comisión. No creo que cambie de opinión. Le dirá, oiga, ¿qué tiene usted que decir sobre este caso? Pues mire, lo que ya dije en el informe que se hizo público, si no recuerdo mal, la semana pasada. Yo creo que es un buen intento. Yo creo que en este caso hay que descargar al presidente de incluir a todos en todo. O sea, era un monográfico sobre el tema de Ayotzinapa, que fue un tema que salió en el Congreso y que, por supuesto, pues no podía efectivamente incluir el discurso, en fin, no podía tomar en cuenta a todos. Yo en ese caso le doy la razón al presidente. Creo que Encinas es un hombre que ha demostrado talante conciliador, talante aperturista, que el reconocimiento que el presidente, para mí poquito largo en tiempo en el discurso del Congreso al Ejército, fue llamativo con lo que había dicho hasta ahora y que es parte de lo que está efectivamente en discusión de Ayotzinapa, si el Ejército jugó o no un papel. Yo creo que va a ser saludable para la República. Espero que todas las partes reconozcan que a veces la verdad no es exactamente lo que uno espera. El propio presidente, cuando era jefe de gobierno, le tocó el caso de Igno Ochoa y hizo una comisión de investigación y de la verdad y todo lo demás, y de pronto pues terminan cosas que no son del, digamos, agrado de un sector, y oiga, lo que ocurrió en Ayotzinapa pudo haber sido, o que los 19 personas estas que asesinaron en Cocula, como dijo la comisión que pudo haber ocurrido, pues a lo mejor nos encontramos con una parte de la verdad que no resulta aceptable para algunos. Pero yo en este caso creo que el presidente opta por el camino correcto, creo que no se le puede pedir que incluya a todo mundo en todas partes, que fue un monográfico, y recuerdo bien que cuando le dijeron, oiga, comisiones de la verdad, pues se harán tantas comisiones de la verdad como casos tengan. Creo, sin embargo, que metió un poco de confusión su conferencia de prensa de la mañana, porque dijo que la Fiscalía se iba a hacer cargo de eso. A las 10 de la mañana aclaró que iba a ser el subsecretario de Gobernación. Va a ser Gobernación. Mira, no le resto ninguna importancia a Ayotzinapa, pero tiendo a estar de acuerdo. Yo sé que un presidente no puede hacer todo y menos aún lo puede hacer el primer día, pero si mi víctima, ¿sí?, fuera de Nochistlán o fuera de San Fernando, que ahí ¿cuántos fueron, Sergio? 72. 72, ¿sí? Que está, fue un Fandango, crimen, que es gerundio, o ¿no? fue Fandango, Tlatlaya, fueron todos. sí, pues cuando menos se hubiese arropado en que forma la Comisión de la Verdad, porque ya lo había ordenado, como bien nos recuerda Paoli, un juez de Tamaulipas. De otra manera, creo que no se explica que se le haya dado, digamos, preeminencia a las víctimas de Ayotzinapa que a otras. No digo a las 35,000, Sergio, pero sí a los, digamos, a aquellos sucesos que pues ya tienen tintes de masacre, ¿no? Tlatlaya, en fin, ya los mencionamos, 5 o 6 que ya tienen esos tintes. Y también creo que tiene razón, Sergio, en esto de la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no sé cuántas otras. Andrés Manuel tuvo su primer revés en la transición precisamente en los foros. Ya el que tú fuiste y que además compartiste con nosotros la información aquí en Primer Plano, iba mejor, pero el primer foro en Ciudad Juárez fue, si no me equivoco, fue un foro en donde salió muy cuestionado y creo que esto le va a abrir un frente innecesario a López Obrador. Regreso a la interrogante sobre la composición del capital político y la manera como se acumulan fondos o se gastan, se fortalece o se gasta. Y me parece que una de las razones es la capacidad de movilización de quien y de influencia y de presencia en medios de los afectados. Hacía la referencia porque los padres de los
normalistas de Ayotzinapa indudablemente tienen toda la legitimidad y el derecho que se investigue y se esclarezca lo que pasó con sus hijos. Pero lo mismo podrían decir los padres de San Fernando, los padres de los muertos desaparecidos de Allende. En Coahuila, por ejemplo, tienen desde el 2001 organizados, es decir, ya llevamos aproximadamente 17 años con aquellas organizaciones, el Frailarios primero, Fundec después, trabajando por las víctimas, Tijuana, Ciudad Juárez. No estamos hablando de una población dispersa, anónima, no representada, sino de organizaciones. En el caso de Coahuila incluso hay una demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya sobre el tema de lo sucedido. Es decir, por supuesto que no se le puede exigir que resuelva todo en todos lados, pero era un buen foro para decir, el día de hoy empezamos con Ayotzinapa y seguiremos tomando medidas porque al día de hoy en los otros desaparecidos hay desconcierto, enojo, irritación. Pero bueno, así es la historia, nos vamos.